Bienvenido, bienvenida, mi querida poderosa, mi querido poderoso. Espero que estés muy bien y que estés teniendo un día fenomenal. El día de hoy vamos a adentrarnos en el capítulo número 10. Continuamos con este capítulo, los ídolos de la enfermedad. Y vamos a comenzar con el subtítulo número 4, el fin de la enfermedad. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Bueno, pues comenzamos. Toda magia es un intento de reconciliar lo irreconciliable. Toda religión es el reconocimiento de que lo irreconciliable no puede ser reconciliado. La enfermedad y la perfección son irreconciliables. Dios te creó perfecto porque eres perfecto. Si crees que puedes estar enfermo, has antepuesto a otros dioses a Él. Dios no está en guerra con el Dios de la enfermedad que te inventaste, pero tú sí estás en guerra con este Dios. Este Dios es el símbolo de tu decisión de oponerte a Dios y tienes miedo de Él porque no se le puede reconciliar con la voluntad de Dios. Si lo atacas, harás que este Dios sea real para ti. Pero si te niegas a adorarlo, sea cual sea la forma en que se presente ante ti o el lugar en donde vas a creer que está, desaparecerá de la nada y de donde provino. Nuevamente, y recordando lo que vimos en el capítulo pasado, estamos hablando de las ilusiones del ego, estamos hablando de qué tan fuerte ponemos o qué tanta es nuestra energía que ponemos en aquellas ilusiones que nos contraen y que nos hacen chiquitos. Y es que esta forma de vida, la mente versus la congruencia de la conciencia, atrapan o se quedan atrapadas en nuestro cuerpo y entran en un eterno conflicto. ¿Por qué? Porque uno quiere su propia voluntad, pero estamos luchando contra la voluntad de nuestra propia esencia y esto nos contrae muchísimo y nos hace caer en situaciones de verdadera desilusión. La realidad solo puede alborear en una mente despejada. La realidad siempre va a estar ahí ante nosotros, lista para ser aceptada, pero para aceptarla tenemos primero que estar dispuestos a tener esa realidad, a tener esa claridad, a entender que todo lo que estamos viendo y percibiendo que nos contrae no significa nada y que es simplemente una artimaña de la mente de mente. Conocer la realidad requiere que uno esté dispuesto a juzgar la realidad como lo que es, una ilusión. Pasar por alto lo que no es nada es simplemente juzgarlo acertadamente y mediante esta capacidad podemos evaluarla correctamente y permitir que esta ilusión desaparezca. El conocimiento no puede alborear en una mente llena de ilusiones porque la verdad y las ilusiones no se pueden reconciliar. La verdad es íntegra y no puede ser conocida solo por una parte de la mente. La verdad, es la creación, es lo que nos alinea con la potencia de nuestro propio ser, con nuestro ser creador. La ilusión es aquella que nos va a integrar en un sentimiento de contracción y que va a reducir nuestra potencia, haciéndonos y creándonos bloqueos mentales y bloqueos energéticos donde vamos a desperdiciar absolutamente toda creación y nos vamos a ir entonces al mar de la desilusión. Y ahí es entonces donde no podemos percibir la filiación o nuestra unión como parcialmente existe en nosotros, que es una filiación enferma porque le seguimos dando a la mente esa fuerza, esa grandeza, y entonces no se puede percibir de esa manera la filiación. Si la filiación y la unión con Dios, a eso me refiero, es una, entonces cualquier punto de vista podría estarlo integrando o desintegrándolo de lo que es verdaderamente la fusión con el Creador. La unidad no podrá nunca ser dividida, la unidad es unidad. Si percibimos
otros dioses en nuestra mente, entonces eso significa que la afiliación con Dios está dividida, o sea, estamos anteponiendo nuestro pensamiento en contra de la voluntad de lo que es nuestra propia esencia, y entonces no vamos a poder limitar dicha división porque en ello existe la señal de que estamos viviendo una separación entre la mente y la voluntad de nuestro Creador. Esto quiere decir que tu mente está fuera de control. Quiere decir que está fuera de toda realidad y que se ha perdido, y que en este caso la mente entonces empieza a ser irracional y empieza a contraernos. Al definir erróneamente a la mente, la percibimos como algo que funciona mal y entonces empezamos a juzgarla y empezamos nuevamente a meternos en esta clave horrible del dolor. Las leyes de Dios siempre nos mantendrán en una mente con paz, porque la paz es la voluntad del Creador en nosotros y sus leyes se hicieron y se prolongaron para que la paz sustentara nuestra existencia. Son las leyes de Dios las que nos dan libertad, más las leyes que nosotros creamos con el pensamiento son la causa por las cuales nosotros vivimos en una prisión que nosotros mismos elegimos. Puesto que la libertad y el cautiverio que nosotros formamos son irreconciliables, entonces las respectivas leyes no pueden entenderse y no pueden comunicarse simultáneamente. Las leyes de Dios operan exclusivamente para nuestro bien y no hay más leyes que existan más que las leyes que son de Él. Todo lo demás no está regido por ninguna ley y es por lo tanto algo que nos va a causar caos, dolor y contracción. Dios mismo ha protegido todo lo que creó mediante sus leyes y no existe nada que no esté regido bajo esas leyes. Las leyes del caos es una expresión que no tiene ningún sentido. La creación acata las leyes de Dios perfectamente y lo caótico carece de significado porque Él no forma parte de un caos. El capítulo nos dice que le hemos dado la paz a los dioses que inventamos, pero ellos no pueden aceptar esta paz, pues no están ahí y nosotros no se las podemos dar. Es decir, ¿qué significa cuando nos dicen que esos dioses no están ahí? Que son parte de una misma ilusión que nosotros hemos formulado de ellos. Por lo tanto, pues ellos están bajo la no existencia de lo que se cree o que creemos que es real. Eso es lo que está pasando. Algo muy importante que hay que subrayar aquí es que no podemos hacer lo que Dios no ha dispuesto que hagamos, porque lo que Él no ha dispuesto simplemente no tiene lugar, no tiene existencia, no se puede crear. Por lo tanto, nuestros dioses no son los causantes del caos que generamos en nuestra vida, sino que somos nosotros quienes les adjudicamos a ellos ese caos y aceptamos el caos que ellos mismos están creando. Y nada de esto puede tener un significado o puede ser real, excepto todo aquello que esté regido por las leyes de Dios. Fuimos completamente creados mediante las leyes y mediante la voluntad de Dios, y el modo en el que fuimos creados fue establecido tal cual el Creador lo dictó. Lo que hemos inventado es indigno de lo que somos nosotros. Es por eso que nos duele tanto estar en ese estado de ilusión. Es por eso que nos contiene tanto ese estado de ilusión. En este caso, cuando nos mantenemos en ese estado de ilusión, pues no vamos a ver nada en absoluto y nuestra visión automáticamente se dirigirá más allá de lo que creemos que se encuentra en nosotros y en nuestro alrededor. La realidad no va a poder salvar las obstrucciones que ponemos ante ella, mas nos envolverá completamente en cuanto nosotros dejemos de elegirla, es decir, desistemos de todas ellas. Una vez que hemos experimentado la protección de Dios, el estar en la continua invención de esos ídolos se vuelve completamente imposible. En la mente de Dios no van a existir imágenes extrañas, siempre va a haber paz, siempre va a haber plenitud. Y lo que no está en su mente no puede estar en nuestra mente porque nosotros tenemos una sola mente y esa mente es la mente que le pertenece a nuestro Creador.
Aquí es importante también que tomemos en cuenta que la mente de Dios es nuestra mente, precisamente porque le pertenece a Él y nosotros provenimos de esa creación, ya que para Él el ser propietario de algo equivale a que podemos compartirlo y extenderlo como Él se extiende hacia todos. Y si esto es así, entonces también es esto algo que está disponible para ti. Las definiciones son las leyes, las cuales nos han permitido establecer el universo tal como este es. Y cuando nosotros creamos a esos falsos dioses que tratamos de interponer en nuestra realidad, simplemente no afectarán la verdad en absoluto. Lo único que estamos haciendo es distraernos de nuestra creación. Por lo tanto, nos dice el Maestro Jesús, tuya es la paz porque Dios te creó y Él no creó nada diferente a lo que te va a extender y te va a dar esa paz. Un milagro es el acto de un hijo de Dios, el cual ha abandonado todas esas ilusiones o llamémosle dioses falsos, y entonces esta persona o este hijo empieza a exhortar a sus hermanos a que hagan lo mismo. Es un acto de fe porque es el reconocimiento de que tu hermano puede hacer también lo mismo que tú. Es un llamamiento al Espíritu Santo en nuestra mente que refuerza la unión entre nosotros. Puesto que nuestro Creador de milagros ha escuchado esta voz y nosotros la hemos recibido, entonces a través de esto reforzamos en nuestros hermanos enfermos y debilitamos la creencia de que podemos estar enfermos y entonces podemos compartir y extender todas estas ideas. Es decir, en el momento en que nosotros tomamos en cuenta que lo que estamos viviendo no significa nada y estamos dentro de una ilusión, a través de nuestra congruencia, a través de nuestra voluntad y nuestra fe en lo que estamos viviendo y en la verdadera visión de la verdad, podemos compartir esto y extenderlo a otros hermanos que se encuentran dentro de esta enfermedad. El poder de una mente puede irradiar hasta otra porque todas las lámparas de Dios fueron encendidas por la misma chispa, la cual se encuentra en todas partes y es una chispa que jamás va a perder su brillo y que jamás va a apagarse porque es eterna. En muchos, lo único que queda es la chispa, pues los grandes rayos están velados. Aún así, Dios ha mantenido viva la chispa de manera que los rayos nunca puedan olvidarse completamente. Solo con que veas la pequeña chispa podrás reconocer la luz mayor, pues los rayos están aún así sin ser vistos. Al percibir la chispa, sanamos, y al conocer la luz, creamos absolutamente más. En este proceso de retornar, la pequeña chispa debe reconocerse primero, pues la separación fue el descenso de la grandeza de la pequeñez. Es decir, cuando nos hablan de la separación, nos están hablando del olvido, de la fusión que ha existido entre la mente y el espíritu y la conciencia, donde la conciencia queda completamente atrapada y debajo de todo lo que se cree que es real, o sea, escondida de la visión, sobresaltando la ilusión, y es por eso que nos están diciendo que esa pequeña chispa que es lo que nosotros llamamos conciencia, es lo que debe reconocerse primero antes de lo que se cree que es real en esta realidad. La chispa sigue siendo tan pura como la luz mayor, porque es lo que queda de la llamada de la creación que generó nuestro Padre. Así que es por eso que debemos de tener y depositar toda nuestra fe en esta chispa, porque Dios mismo es el que contestará y el que extenderá todavía más esta luz. Y bueno, mis queridos poderosos, nos quedamos hasta este capítulo y espero que haya tenido una chispa y haya encendido todavía más esa chispa de amor, esa chispa de luz que te conecta con lo único que verdaderamente existe, la libertad de la paz en la creación de tu propia potencia. Yo soy tu amiga Lau Belmont, esto es El Poder del Amor y seguimos caminando juntos en Movimiento Consciente. Satnam.